Hola, queridos amigos, lectores y escuchas, hermanos en Cristo Jesús. Soy Chuchín, el lector del Catecismo. Qué bueno que estamos hoy aquí nuevamente para continuar con la lectura del Catecismo de la Santa Iglesia. Bueno, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por el día de hoy, por todos los días de nuestra vida, por todos los años que hemos vivido. Gracias a tu favor. Gracias también a María, nuestra abogada, y también al Espíritu Revelador. Que todo sea en tu nombre, nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias siempre, en todo momento y en cualquier lugar. Que se haga tu voluntad y no la de nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Gabriel Arcángel, ruega por nosotros. San Rafael Arcángel, ruega por nosotros. Todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Bueno, continuaremos. Acuérdense que del catecismo venimos viendo la parte de los efectos de la orden de los sacramentos episcopal, diaconal y presbiterial, o al revés, episcopal, diaconal y el otro es el orden de la autoridad que Dios les da como sacramentos de orden presbiterial, episcopal y diaconal. Bueno, como siempre, también estaremos un poquito informando acerca de Amoris Laetitia, a ver qué nos dice a la familia. Recuerda que iniciamos con el título de los hijos como frutos de olivo o como brotes de olivo, y dice de olivo, y el numeral o el número 16 de Amoris Laetitia, la alegría del amor, la alegría del Papa Francisco, del amor de Dios hacia nosotros, cómo se debe de conducir uno con la familia. Dice de esta manera. Bajo la luz, bajo esta luz podemos recoger otras dimensiones o otra dimensión de la familia. Sabemos que en el Nuevo Testamento se habla de la iglesia que se reúne en la casa, según 1 de Corintios 16-19. En Romanos también refiere 16, versículo 5, Colosenses 4, versículo 15, y en Filipenses 2. El espacio vital de una familia se podía transformar en iglesia doméstica, en sede de la Eucaristía, de la presencia de Cristo, sentado a la misma mesa. Es inolvidable la escena pintada en el Apocalipsis. Estoy a la puerta llamando. Si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos. Así se delinea una casa que lleva en su interior la presencia de Dios. La oración común y por tanto la bendición del Señor es lo que se afirma en el Salmo número 128, queridos hermanos, que tomamos como base: que el Señor te bendiga desde Sion. ¿Qué les parece si alguien me oye? Fíjense, estoy a la puerta llamando. Si alguien me oye, si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos. ¿Quiénes entrarán? Jesús, Dios, el Padre, el Espíritu Santo. En una oración, en la mesa, pero sobre todo cuando toca las puertas de tu corazón. En cualquier momento es un milagro, pero hay que ser muy sensibles. Hay que entender la llamada del Señor cuando te llama a que te sientes, o Él viene a sentarse a comer con Él del fruto de el Verbo encarnado, de su palabra. Cuando te dicen Dios existe,
está el Santísimo, ve allá, hay una iglesia, ve allá y pídele a Dios. Hay un templo cerca de ti, siempre una parroquia, ¿verdad? Entonces, es bien importante esto. Estoy llamando a la puerta. Si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos. Interesantísimo. Y pues lo refiere también y lo afirma el Salmo 128. Nos lo dejamos de tarea, ¿qué les parece? Y continuamos. Que el Señor te bendiga desde Sion. Continuamos con el catecismo. Nos quedamos en el capítulo tercero. Continuamos todavía con los efectos del sacramento del orden. En el capítulo tercero, los sacramentos al servicio de la comunidad. Dice el punto número 7, el carácter indeleble, ¿verdad?, de estos efectos. El numeral 1581, este sacramento configura con Cristo mediante una gracia especial del Espíritu Santo a fin de servir de instrumento de Cristo en favor de la Iglesia. Por la ordenación se recibe la capacidad de actuar como representante de Cristo, cabeza de la Iglesia en su triple función de sacerdote, profeta y rey. El numeral 1582 dice, como en el bautismo, es decir, como en el caso del bautismo y de la confirmación, esta participación en la misión de Cristo es concedida de una vez para siempre. El sacramento del orden confiere también un carácter espiritual indeleble y no puede ser retirado ni ser conferido por un tiempo determinado. El numeral 1583 nos comenta, un sujeto válidamente ordenado puede ciertamente por causas graves ser liberado de las obligaciones y las funciones vinculadas a la ordenación, o se le puede impedir ejercerlas, pero no puede convertirse de nuevo en laico en sentido estricto, porque el carácter impreso por la ordenación es para siempre. La vocación y la misión recibidas el día de su ordenación lo marcan de manera permanente. Ya ese sacramento es indeleble, no se puede romper, eso significa sacramento, no se puede quitar. El numeral 1584 refiere, puesto que en último término es Cristo quien actúa y realiza la salvación a través del ministerio ordenado. O sea, ni el Papa, ni el cardenal, ni el obispo, ni los sacerdotes, ni los diáconos no hacen los milagros, no hacen la acción que Dios hace a través de ellos. Somos solamente instrumentos, somos el material, el insumo, el material necesario para poder ejercer la acción de el trabajo de Dios. Él es mismo el que obra en todos nosotros, el cuerpo de Cristo. Por eso dice, puesto que en último término es Cristo quien actúa y realiza la salvación a través del ministerio ordenado. La indignidad de éste no impide a Cristo actuar, aunque seamos indignos a veces, o sea, las personas consagradas, las personas con estas órdenes de episcopales, de ministerio, diaconado, el único que actúa aunque seamos indignos es Cristo. San Agustín lo dice con firmeza de esta manera. Sin embargo, al ministro orgulloso hay que colocarlo como con el diablo. Sin embargo, el don de Cristo no por ello es profanado. Lo que llega a través de él conserva su pureza. Lo que pasa es por él permanece siempre limpio y llega a la tierra fértil. En efecto, la virtud espiritual del sacramento es semejante a la luz. Los que deben ser iluminados la reciben en su pureza y si atraviesa seres manchados, no se mancha. Por eso comía con los escribas, comía con los fariseos, comía con todo mundo. Él estaba ahí, pero sin mancha. Así es el poder de Dios. Nos vamos con otro título, dice la gracia del Espíritu Santo. Ese es bien interesante, porque es la acción pura y divina de nuestro Padre Celestial, el Paráclito, el que hace todo a la voluntad de Dios. El numeral 1585, la gracia del Espíritu Santo propia de este sacramento es la de ser configurado en Cristo
o con Cristo, sacerdote, maestro y pastor, de quien el ordenado es constituido ministro. Ya lo decíamos, pero es mismo Cristo. Nada más nos utiliza como obreros, como discípulos, como trabajadores. ¿Verdad? No hay que ser flojos en el ministerio, hay que echarle para adelante siempre. El cansancio, dice también otra fórmula. Vengan a mí todos los que están cansados y fatigados, yo los haré descansar. Ojo con eso. ¿Sí? Bueno. Dice el numeral 1586, para el obispo es en primer lugar una gracia de fortaleza, el espíritu de soberanía, oración de consagración del obispo en el rito latino, la de guiar y defender con fuerza y prudencia a su iglesia como padre y pastor, con amor, gratuito para todos y con predilección por los pobres, los enfermos y los necesitados. Esta gracia le impulsa a anunciar el evangelio a todos, a ser el modelo de su rebaño, a precederlo en el camino de la santificación, identificándose en la Eucaristía con Cristo sacerdote y víctima, sin miedo a dar la vida por sus ovejas. Ese es nuestro amado Jesucristo en la Eucaristía con Cristo. Se identifica en su santificación, se identifica con la Eucaristía en Cristo sacerdote y víctima, sin miedo a dar la vida por todos nosotros. Concede, Padre, que conoces los corazones a tu siervo que has elegido para el episcopado, que apaciente tu santo rebaño, que ejerza ante ti el supremo sacerdocio sin reproche, sirviéndote noche y día, que haga sin cesar propicio su rostro y que ofrezca los dones de su santa iglesia, que en virtud del espíritu del supremo sacerdocio tenga poder de perdonar los pecados, según tu mandamiento, que distribuya las tareas siguiendo tu orden y que desate de toda atadura en virtud del poder que tú diste a los apóstoles, que te agrade por su dulzura y su corazón puro, ofreciéndote un perfume agradable por tu Hijo Jesucristo. Muy bonito, qué padrísimo, qué bueno. El numeral 1587 dice, el don espiritual que confiera la ordenación presbiteral está expresada en esta orden, es decir, en esta oración propia del rito bizantino. El obispo, imponiendo la mano, dice, Señor, llena del don del Espíritu Santo al que has designado elevar al grado del sacerdocio para que sea digno de presentarse sin reproche ante tu altar, de anunciar el evangelio de tu reino, de realizar el ministerio de tu palabra, de verdad, de ofrecerte dones y sacrificios espirituales, de renovar a tu pueblo mediante el baño de la regeneración, de manera que vaya al encuentro de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, tu Hijo único, el día de su segunda venida, y reciba de tu inmensa bondad la recompensa de una fiel administración de su orden. Aguas. Si somos administradores, nos van a pedir cuentas. El numeral 1588 dice, en cuanto a los diáconos fortalecidos en efecto con la gracia del sacramento en comunión con el obispo y sus presbíteros, están al servicio del Señor de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Fortalecidos siempre en Cristo Jesús para dar comunión con el obispo, sus presbíteros, siempre sirviendo al pueblo, siempre sirviendo a los hermanos en el ministerio de la palabra, ¿verdad? Y de la caridad, o sea, hay que dar para recibir. Es más, el que da recibe. El numeral 1589 dice, ante la fortaleza de la gracia y del oficio sacerdotales, los santos doctores sintieron la urgente llamada a la conversión por el fin de corresponder mediante toda su vida a aquel de quien el sacramento los constituye ministros. Así San Gregorio Nacianceno, siendo joven sacerdote, exclama, el preciso comenzar por purificarse antes de purificar a los otros, es preciso ser instruido para poder instruir, es preciso ser luz para iluminar, acercarse a Dios para acercarle a los demás, ser santificado para santificar, conducir de la mano y aconsejar con inteligencia. Sé de quién somos ministros, donde nos encontramos y a donde nos dirigimos. Conozco la altura de Dios y la flaqueza del hombre, pero también su fuerza. Por tanto, ¿quién es el sacerdote? Es el defensor de la verdad, se sitúa junto a los ángeles, glorifica con los arcángeles, hace subir sobre el altar de lo alto las víctimas,
de los sacrificios, comparte el sacerdocio de Cristo, restaura a la criatura, restablece en ella la imagen de Dios, la recrea para el mundo de lo alto y para decir lo más grande que hay en él es divinizado y diviniza. Y el santo cura de Ars nos refiere, dice, el sacerdote continúa la obra de redención en la tierra. Si se comprendiese bien al sacerdote en la tierra, se moriría no de pavor, sino de amor. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Porque está esa herramienta ahí que debemos de utilizar para que, por medio del sacerdote, obtengamos lo que venimos diciendo. La confesión, el perdón, la absolución de los pecados. Y bueno, entrar en configuración con la divinidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la corte celestial. Vamos a hacer un pequeño resumen, poquito medio de algunos numerales, y dice el 1590, San Pablo dice a sus discípulos: Timoteo, te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Segunda de Timoteo 1, versículo 6. Y si alguno aspira al cargo de obispo, desea una noble función, lo dice Primera de Timoteo 3, versículo 1. A Tito decía: el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como yo te ordené, según Tito 1, versículo 5. Y en el numeral 1591 la iglesia entera es un pueblo sacerdotal. Ámonos. Es un pueblo sacerdotal. Por el bautismo todos los fieles participan del sacerdocio de Cristo. Esta participación se llama sacerdocio común de los fieles. A partir de este sacerdocio y al servicio del mismo existe otra participación en la misión de Cristo, la del ministerio conferido por el sacramento del orden, cuya tarea es servir en nombre y en representación de Cristo, cabeza en medio de la comunidad. Siempre cristocéntrica nuestra vida. El numeral, 1592 refiere el sacerdocio ministerial, difiere esencialmente del sacerdocio común de los fieles, porque confiere un poder sagrado para el servicio de los fieles. Los ministros ordenados ejercen su servicio en el pueblo de Dios mediante la enseñanza, munus docendi, el culto divino, munus liturgicum, y por el gobierno pastoral, munus regendi. El numeral 1593 dice: desde los orígenes del ministerio ordenado fue conferido, ejercido en 3 grados, el de los obispos, el de los presbíteros y el de los diáconos. Los ministerios conferidos por la ordenación son insustituibles para la estructura orgánica de la iglesia. Sin el obispo, los presbíteros y los diáconos no se puede hablar de la iglesia. Todo es un círculo de amor, es una familia completa. El numeral 1594, porque si no estamos unidos desde la estructura principal, de arriba a abajo y de abajo a arriba, estamos divididos. No hay que dividirnos porque el malo así lo quiere, pero nosotros no nos dividiremos nunca, menos en este canal que es del Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. El numeral 1594 dice: el obispo recibe la plenitud del sacramento del orden que lo incorpora al colegio episcopal y hace de él la cabeza visible de la iglesia particular que le es confiada a los obispos en cuanto sucesores de los apóstoles, miembros del colegio, participan en la responsabilidad apostólica y en la misión de toda la iglesia bajo la autoridad del Papa y sucesor de Pedro. No podemos dejar de obedecer las enseñanzas de la iglesia por medio de la estructura que nos vienen indicando: la obediencia, la humildad, el trabajo. El numeral 1595 dice: los presbíteros están unidos a los obispos en la dignidad sacerdotal y al mismo tiempo dependen de ellos en el ejercicio de sus funciones pastorales. Son llamados a ser cooperadores diligentes de los obispos. Forman en torno a su obispo el presbítero que asume con él la responsabilidad de la iglesia particular. Reciben del obispo el cuidado de una comunidad parroquial o de una función eclesial determinada. El numeral 1596 dice: los diáconos son ministros ordenados para las tareas de servicio de la iglesia. No reciben el sacerdocio ministerial, pero la ordenación les confiere funciones importantes en el ministerio de la palabra, del culto divino, del gobierno pastoral y del servicio de la caridad, tareas que deben cumplir bajo la autoridad pastoral de su obispo.
Entonces, seguir los lineamientos y las indicaciones de nuestros superiores es importante. El numeral 1597, en este resumen dice, el sacramento del orden es conferido por la imposición de las manos, seguida de una oración consecratoria solemne que pide a Dios para el ordenando las gracias del Espíritu Santo requeridos para su ministerio. La ordenación imprime en carácter, o sea, un carácter sacramental indeleble. No se rompe, no se descompone, nada, permanece firme hasta la venida del Señor. En el numeral 1598 dice, la Iglesia confiere el sacramento del orden únicamente a varones viri bautizados, cuyas aptitudes para el ejercicio del ministerio ha sido debidamente reconocida a la autoridad de la Iglesia. Corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar a uno a recibir la ordenación. Si hay vocación, significa llamada de Dios. Hay que ir al encuentro del Señor. El numeral 1599 dice, en la Iglesia Latina el sacramento del orden para el presbiterado solo es conferido ordinariamente a candidatos que están dispuestos a abrazar libremente el celibato, o sea, no casarse con ninguna mujer, solamente se casa con la Iglesia, y que manifiestan públicamente su voluntad de guardarlo por amor del reino de Dios y al servicio de los hombres, o sea, al servicio del pueblo, ¿verdad? Al servicio de la humanidad. En numeral 1600 dice, corresponde a los obispos conferir el sacramento del orden en los 3 grados: episcopal, presbiteral o presbiteral y diaconal. Que Dios sea nuestro amparo, nuestra fortaleza, aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por la paz del mundo, Ucrania, Rusia, Israel, porque sanen los enfermos, también porque salgan las benditas ánimas del purgatorio. Oremos por los presos, por los indigentes, por los inmigrantes, por todas las personas en la humanidad. Que Dios limpie el aire que respiramos, el agua que bebemos y regenere todo el universo, toda la tierra, especialmente cuide al género humano, bendiga también a los animalitos en el cielo, en el aire, en el mar, en la tierra, en todo lugar, y a la vegetación, que la naturaleza, que por la modernidad ha sido destruida gradualmente y ha llegado a un punto de cambio climático, que Dios lo restaure con su poder. Por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerden, amigos, denle like, compartan y suscríbanse. Soy Chuchín el Catequista. Si Dios quiere y es la voluntad de Él, aquí nos vemos pronto. Nos vemos. Que Dios les bendiga.